Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, les di a beber leche, pues todavía no estaban para más, aunque tampoco lo están ahora, pues siguen siendo carnales. En efecto, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, ¿no es que siguen siendo carnales y que se comportan al modo humano? Pues sí, uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolo. ¿No se comportan al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales ustedes accedieron a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Juan, en un diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, habla de una expresión de nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Le dice Jesús a Nicodemo una noche en que están dialogando, le dice Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Esa expresión es muy bonita, indica muchas cosas. De hecho, nosotros en algún momento de la vida la hemos usado cuando hemos pasado por momentos difíciles. Seguro hemos dicho, hoy volví a nacer. Pero ¿qué quiere decir Jesús con esta expresión de nacer de nuevo? Es una vida que comienza y que no tiene nada que ver con la cantidad de años con que nosotros hayamos biológicamente vivido. Porque Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede uno volver al vientre de la madre? Y Jesús le dice, ¿cómo tú siendo un hombre tan inteligente e instruido, sacas ese tipo de conclusiones? Yo no te estoy hablando de ese nacimiento biológico. Y es que a veces nosotros evaluamos nuestra vida únicamente en el tiempo cronológico y en el nacimiento biológico. Uno muchas veces piensa que porque ha vivido muchos años, que porque ha tenido muchas experiencias negativas, ya hay sentencias sobre nuestra vida y como que ya todo está escrito y no hay nada que hacer sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos muy viejos para eso, dicen algunas personas. Ya yo no tengo tiempo, ya me he equivocado muchas veces, yo he cometido muchos errores. Jesús nos habla que independientemente de la edad cronológica, existe la posibilidad de un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento engendra una nueva criatura. Esa nueva criatura tiene capacidad para saber pensar, sentir y actuar de modo distinto a como normalmente había venido viviendo su existencia. El apóstol Pablo, en la primera lectura de hoy, que está tomada de la carta a los Corintios en el capítulo 3, habla de aquellos que son niños en Cristo. Niños en Cristo. ¿A qué se refiere él cuando habla de niños en Cristo? Aquellas personas que apenas están empezando un proceso de crecimiento espiritual, de encuentro con el Señor y de caminar con el Señor. Creo que es la expresión que muchas veces ustedes utilizan con frecuencia. Es que yo empecé los caminos del Señor hace tanto tiempo,
o yo empecé hace poco tiempo el caminar en el Señor. Antes no, antes yo estaba lejos del Señor, estaba lejos de la iglesia, estas cosas no me importaban. En el momento en que empieza uno su caminar en el Señor, seguramente ha habido circunstancias muy puntuales que lo llevaron a uno a ese punto de su inicio de la vida en Cristo. A lo mejor fue un retiro espiritual que le permitió a esa persona como que hacer un clic y decir, yo necesito empezar mi vida en el Señor, porque creía que antes con ser creyente nada más, con eso bastaba. Ahora me doy cuenta que no. A veces son circunstancias dolorosas. Hay gente que vive momentos muy difíciles, que son los que le llevan a acercarse a Dios. Una ruptura matrimonial, la muerte de un ser querido, necesitan encontrar consuelo, necesitan encontrarle soporte a su vida y ahí empiezan su caminar. En el momento en que una persona empieza su caminar en el Señor, vive una experiencia de un nuevo nacimiento. Pero también el nuevo nacimiento es la experiencia del bautismo. Nacer del agua y del Espíritu Santo, dice Jesús. Lo que sucede es que ese nuevo nacimiento del bautismo, nosotros lo tenemos ahí como adormecido y todavía no hemos tenido conciencia de ellos. Pablo le dice a la comunidad de Corinto, yo no puedo hablarles todavía a ustedes como gente del Espíritu, sino como a niños en Cristo. No les puedo hablar como gente del Espíritu. ¿Por qué? Porque apenas están empezando a vivir su experiencia. Y cuando uno empieza como niño a vivir su experiencia, uno tiene que ser muy cuidadoso de la manera como uno se alimenta a sí mismo en su crecimiento espiritual, porque si no se corre el riesgo de malograr nuestro encuentro con el Señor. Hay gente que malogra su nuevo nacimiento. Porque hay personas que quieren meterle prisa, quieren correr. Y entonces se meten a hacer cosas para las cuales todavía no están preparados. La vida espiritual, como la vida biológica, necesita maduración. Y si no hay esa maduración, uno corre el riesgo de perder la vida biológica y corre el riesgo de perder la vida espiritual. Pablo entonces ha recibido, ya Pablo cuando le escribe a los Corintios no está con ellos, pero ha recibido varias quejas de la comunidad. Ha llegado a sus oídos, mira, esa comunidad que tú fundaste en Corinto están con estas y estas otras actitudes. Pablo dice, bueno, entonces está claro de que yo todavía no puedo hablarle a ustedes como gente del Espíritu, sino como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, miren cómo lo expresa, les he dado a beber leche, pues todavía no estaban para más. No estaban listos para la comida sólida. Cuando una persona empieza su caminar en el Señor, hay muchas cosas para las cuales no está preparado. Necesita hacer todo su camino correctamente, alimentarse adecuadamente para que a medida que se vaya espiritualmente robusteciendo, pueda también ir dando los pasos que se necesitan para ser una verdadera persona en el Señor. Y Pablo dice, ¿qué es lo que muestra de que ustedes todavía no son gente madura, crecida espiritualmente? Dice, hay entre ustedes envidias y contiendas. Y hace esta pregunta, ¿no es eso un signo de que siguen siendo carnales y que se comportan al modo humano? Había otra cosa más. Entre ustedes hay unos que dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolo. ¿No es eso un comportamiento humano? ¿Ustedes creen que una persona de Dios habla así? Corinto era un puerto, y los puertos son ciudades muy visitadas. Los puertos llega gente de toda parte, porque son lugares de comercio. Corinto era una ciudad grande, habitada por muchísimos habitantes. Pero a Corinto no llegó únicamente Pablo a predicar.
A Corinto llegó otro predicador muy bueno, que era Apolo. Apolo era un excelente predicador, un hombre muy instruido. Entonces, claro, hubo gente que conoció a Pablo, escuchó la predicación de Pablo, hubo gente que escuchó a Apolo, conoció su predicación, y entonces empezaron a formarse bandos, a decir nosotros somos de Pablo, algo así como nosotros somos paulinos, y los otros nosotros somos apolistas, somos seguidores de Pablo, somos seguidores de Apolo. Y Pablo les dice, ¿ustedes creen que eso es de gente de Dios? ¿Ustedes creen que son realmente discípulos nuestros? ¿Ustedes creen que nosotros predicamos para hacerlos discípulos nuestros? ¿Ustedes creen que nosotros llegamos a Corinto para que ustedes se enamoraran de nosotros? Nosotros solamente somos siervos. Y nosotros no llegamos para predicarnos a nosotros mismos. Llegamos para que se enamoraran de Cristo. Por eso nada de eso de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o yo soy de fulano. Hoy, el día de hoy podríamos decirlo igual. A mí no me gusta sino la predicación de fulano de tal. A mí la de ese otro no me gusta. Yo soy partidario de este, yo soy partidario de aquel, yo soy partidario de este otro. Eso no es de gente de Dios. Eso no es de gente madura, eso es de puros niños. Eso es una actitud infantilmente espiritual. Muy infantil. Mire cómo lo plantea el apóstol. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Siervos. Eso nada más, siervos, a través de los cuales ustedes fueron conociendo la fe. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios el que hizo crecer. Ningún apóstol hace crecer nada en el corazón de nadie. El apóstol solamente siembra. El apóstol solamente riega. El apóstol cuida. ¿Quién hace crecer? Dios. ¿De quiénes son los frutos? De Dios. Los campesinos, ningún campesino hace crecer su cosecha. Ningún campesino hace crecer una planta. El campesino está sujeto a los tiempos, al sol, a la lluvia. ¿Qué hace un campesino que debe hacer bien hecho? Sembrar. ¿Qué más debe hacer? Regar. Y esperar a que crezca. Y hay momentos en los cuales se da cuenta de que la temporada es adversa y que la cosecha se perdió, que todo el plantío se dañó. Pero lo único que tiene que evaluar un campesino es si su trabajo lo hizo bien. Que crezca o no crezca no depende de él. ¿Cómo debe evaluarse un apóstol? Que su trabajo lo haya hecho bien. Que crezca o no crezca no depende de él. ¿De quién depende? Depende de Dios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los curas? Puros siervos, nada más. No somos señores. Solo siervos. Por eso los aplausos no se los puede llevar el siervo. Los aplausos son para el Señor. ¿Por qué creen ustedes que a mí no me gusta ni 5 después de una homilía que les guste un aplauso? Porque no se aplaude a los siervos. Los siervos solamente somos eso, siervos. Y no se lleva a los siervos el aplauso en vez del Señor. Si usted quiere agradecer íntimamente en su corazón, diga a Dios, gracias por lo que tú hoy me permitiste escuchar a través de este siervo tuyo. Porque nosotros no somos conferencistas de los que al final los asistentes revientan en aplauso y se ponen de pie. Nosotros somos apóstoles que predicamos a Cristo
Y Cristo tiene que ser el centro y el eje de nuestra vida. A Él es a quien tenemos siempre que mirar. Si eso no lo entendemos y no lo hacemos de esa manera, significa que seguimos siendo niños espirituales, a quien todavía hay que amamantar. Todavía no se está listo para comida sólida. No somos de Pablo, no somos de Apolo. Recuerden que nosotros solamente somos servidores y tenemos que aprender a amar a aquel cuyo dedo señala el sacerdote o el predicador del momento. Y uno sabe muy bien cuando alguien está señalando a Cristo o se está señalando a sí mismo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.